¿Cuánto le podemos tributar un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al Dios eterno, maravilloso, poderoso, al cual nos inclinamos en adoración, en alabanza? Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se me caían las lágrimas porque hacía mucho tiempo que no escuchabas esas alabanzas. Tome su asiento, póngase cómodo. Me regocijó el corazón, se me puso la piel de gallina y me trajo tantos recuerdos. Yo no sé qué es lo que yo hago aquí. Me pregunté, ¿qué hago acá? Porque parecía un culto de damas, ¿no? Yo le encargué a nuestra amada Teresa, la cual amo en el Señor. Siempre está dispuesta. Que se hiciera cargo de la reunión para yo poder tener la libertad después de estar expresando la palabra de Dios. Y veía que las semanas pasaban y digo, ¿no invitará a algún varón? No hubo caso. Y después me hizo acordar, cuando yo me bauticé, me trajo esa memoria, ¿no? Año 91, hermano. ¿Cuántos años? Por favor. Año 91. Me bauticé yo y 11 hermanas. Me persiguen las hermanas. Me acuerdo que el pastor decía, bendito entre todas las mujeres, hermano. Esto un poco para romper el hielo, no porque la presencia de Dios no se manifiesta, porque la hemos estado sintiendo. No sé, yo lo puedo decir que he sentido la presencia de Dios. Cuando alabamos al Espíritu, y el Espíritu viene a reconfortarnos, a animarnos, a hacernos recordar cosas hermosas. Mucho más aquellas tristezas que muchas veces pasamos por las distintas situaciones, pero qué bueno es estar en la presencia de Dios, hermano. No hay nada que se pueda comparar. Hoy a la tarde tenemos un partido de fútbol. Gastón, estamos orando, ¿no? No, nada es comparable. Nada es comparable con la presencia del Espíritu Santo en medio de cada alabanza, de cada cántico. Nos reconforta el corazón y nos edifica y bendice. Amén. No voy a tomar mucho tiempo. A ver, mire. No sé. Hagamos como el Señor quiera. Yo digo, y me dicen, 20 minutos, media hora, a lo más extensivo 40 minutos y tiene que estar listo. ¿Y cómo se hace, hermano? ¿Cómo se hace? Cuando nos introducimos en la palabra de Dios y Dios comienza a revelarnos, a enseñarnos muchas cosas que en algunas no le damos la importancia o la relevancia que realmente tiene, porque no nos dio luz y claridad en su momento cuando la hemos leído, pero me gusta escudriñar, me gusta indagar, me gusta reflexionar, me gusta buscar el contexto, porque me edifica, porque me bendice, porque me enseña. Porque cuando buscamos una palabra como la que voy a leer ahora, dentro de un contexto, y la sacamos fuera de ese contexto, es una palabra, ven, es la Biblia, la palabra del Señor, pero cuando entendemos por qué está inserta dentro de un contexto general, podemos entender mucho más claramente lo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a leer la palabra de Dios y con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios me dé luz y claridad para expresar cada concepto que Él quiere hablarnos, y no sea yo, sino que sea Él. Amén. Que sea Él. Condiciones para heredar el reino o la vida eterna. Le puse un título
siempre le pongo títulos para después, y los vuelco en la computadora para después poder encontrarlos, porque si no después los olvido. Y este es el título que le puse. Quiero que podamos compartir todos juntos, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, que seguramente Gastón con su gran amabilidad estará allí acompañándonos en este versículo. Es el versículo lema, el versículo principal que yo quiero hablar en este día, pero también quiero resaltar un contexto en el cual este versículo está inserto en la palabra de Dios, o el contexto que rodea a este versículo para entender claramente algunas cuestiones que están relacionadas a la vida espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Si no me entiende, usted dígame, hermano, no entendí. Hacemos como en el colegio, ¿vio? Si habremos dicho a los profesores, hermano, no entendí nada. Profesora, repita porque no entendí nada. O lo mandaba a dirección o le repetía. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos, habla el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor algunas veces, siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un versículo que refleja muchas cosas para pensar, para reflexionar y para llevar a la práctica. Pero en el contexto general de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, justamente en esta primera carta, les escribe de alguna manera haciendo referencia a la santificación de lo que es la iglesia en Corinto. Había muchos problemas, había muchos conflictos, había muchos cambios de doctrinas, había muchos malos entendidos. Por eso el apóstol Pablo, en líneas generales, en esta primera carta a la iglesia de Corinto, habla o hace referencia a la santificación. Y es interesante, hermano, conocer y poder entender bajo qué contexto está escrita este versículo de la palabra de Dios. Pablo le aconseja a los corintios esto de estar firmes, de ser constantes y de que estar creciendo permanentemente siempre en el trabajo del Señor, porque esto no es en vano. Pero primeramente para tratar de entender y de reflexionar, en el mismo capítulo 15, en el versículo 51, que es lo anterior a este texto que hemos leído juntos o que estamos compartiendo, hay algo que Pablo le revela a la iglesia de Corinto y habla acerca de la muerte. No se asuste, no voy a hacer una apología de la muerte. Solamente voy a referirme a lo que el apóstol Pablo habla con respecto a esta situación del creyente, de aquel que cree en Cristo, porque le habla a la iglesia en Corinto. ¿Amén? ¿Usted me está entendiendo? Dígame amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 51, que lo podemos compartir, allí Gastón muy gentilmente me ha estado ayudando en esto, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. Un misterio que el mismo apóstol revela cuál es el misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible habla del mismo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sigue el versículo 55 y el apóstol de alguna manera desafía, ¿no? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto es una verdad por la cual usted y yo tendremos que atravesar en algún momento de nuestra vida. ¿Y cuál es ese momento? La muerte. Sea que el Señor venga mientras vivamos, entonces seremos transformados. Y si ya hemos partido de la presencia del Señor, seremos incorruptibles, ya nuestro cuerpo no será el mismo y será transformado. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque tenemos que tener claridad, hermano, y quiera el Señor que me dé la gracia para poder transmitir, enseñar con respecto a esto. Porque, hermano, tenemos que entender que la muerte para el creyente es un trámite más. Porque la muerte es parte de la vida. Es un tema que muy pocas veces se toca en los púlpitos, porque lógicamente a quién le gusta escuchar acerca de la muerte. Pero aquí, en referencia a lo que estamos hablando, es una condición que el apóstol Pablo está poniendo, un consejo que deriva justamente en el versículo de 15:58. Para que podamos heredar el reino, para que tengamos la vida eterna y la esperanza por la cual estamos trabajando y luchando cada día, tenemos que tener firmeza, constancia y crecimiento paulatino y sostenido en el Señor. O sea, ¿qué es lo que el apóstol Pablo refiere aquí? A mi entender, diciéndome, si vos querés heredar la vida eterna, tenés que hacer esto. Si vos querés alcanzar la esperanza que yo manifesté como promesa para aquellos que creen, tenés que hacer esto. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo aconseja? Firmeza, constancia y crecimiento. Estos tres aspectos o estas tres virtudes son lo que nos va a llevar a la vida eterna. Para reafirmar este concepto, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. No lo busque porque usted se desvía si lo busca, él lo tiene en el proyector. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Esto mismo lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero con un poco más de claridad. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Se preguntó? Los que no tienen a Cristo en su corazón. O sea que cuando parte un ser querido y parte en Cristo, tenemos que, sí, nos embarga el dolor, la pérdida, ese lugar que queda libre, vacío, pero no tiene que ser un motivo de tristeza porque en algún momento, nos reencontraremos con Él.
en la presencia del Señor. Seguimos leyendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que murieron en Cristo, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Miren, esta afirmación me pegó duro. Dice, porque os decimos esto en palabras del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, calculo que creyendo que podría llegar a ser parte de eso, pero esto está inserto en un presente que involucra al presente mismo, por lo cual lo sentimos parte. Amén. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No quiere codiar al que está al lado suyo y decirle, te aliento a que sigas adelante. Te aliento que con firmeza, con constancia y con crecimiento alcanzaremos la promesa, la bienaventuranza de la esperanza eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, después de poder entender este contexto, ahora sí voy a referirme al texto del 1558. Ahora sí voy a referirme, entendiendo lo que el apóstol Pablo dice. Para lograr esto, hay algunas condiciones. Y yo les voy a dar, les voy a aconsejar cuáles son las condiciones. Entonces volvemos al texto de 15:58, que dice el apóstol, así que hermanos míos, como diciendo, bueno, ya que les hablé con respecto a esto y lo tienen claro, las condiciones son estas. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sin titubeos, sin detenimientos, sin parates, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos míos, yo les aconsejo que para que puedan heredar todo esto, esta promesa, sea que estén con vidas o sea que ya hayan partido en el Señor, estén firmes. Porque aquellos que partieron con firmeza, partieron con constancia, partieron creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y están en el sepulcro. Las dos opciones por las cuales nosotros vamos a atravesar inexorablemente. O somos partícipes de la venida de Cristo y nos arrebata el Señor en el aire, como lo dice el apóstol Pablo, o tal vez tengamos que pasar por el periodo de la muerte en Cristo, muramos a esta vida, pero con la seguridad de la eternidad cuando Cristo venga. Sean las dos opciones. Las dos. El apóstol Pablo dice, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Yo traté de buscar cada uno de los, me gusta, y siempre lo hago. Fui al Mataburro, y a veces me extralimito y busco en el griego, en el latín, ¿no? Me gusta.
Pero hay algunos cuadritos que el hermano Gastón va a ir poniendo allí en el proyector para que usted no se pierda. Firme. Firme. Del latín firmus, que quiere decir que no se deja dominar. Mire qué concepto importante. Que no está sujeto a cambios de creencias y resoluciones sólidas, inalterable, inconmovible e inamovible. ¿En cuál de estas definiciones usted se encuadra? ¿O encuadra su vida espiritual? ¿Está siendo inamovible, inalterable? ¿Está siendo inconmovible? ¿No me dejo dominar por las circunstancias? ¿No me dejo dominar por las necesidades? ¿Sigo firme aunque los vientos sean contrarios? Hago como el junco. Cuando el viento viene, veo el junco, se va. Y cuando termina el viento, vuelve a su lugar. Suele ocurrir. Pero la posición del junco es firme. ¿O no? Algunos árboles se quiebran. Lo hemos visto estas últimas tempestades, acá en La Plata, en el bosque, allá en Mis Pagos, en Bahía Blanca sobre todo. Quebradero de árboles, pero ¿por qué? Porque son árboles que se han envejecido y están tan rígidos, y están tan desgastados, que cuando vienen los fuertes vientos se quiebran. No así el creyente, porque el apóstol Pablo está diciendo que yo tengo que transitar por esta vida, o mientras está en esta vida, con firmeza. ¿Firmeza en quién? ¿Firmes en qué? ¿En quién? En Cristo. Cuando tengo mi vida cimentada, cuando tengo mi vida arraigada en la roca eterna, hay una parábola que Jesús menciona, la de la tempestad, ¿vio? La casa que está fundada sobre la roca, vinieron los vientos y la tempestad se movió, pero quedó intacta. Aquella que está cimentada sobre la arena, vino el fuerte viento, se quebró, se cayó y fue una gran ruina. ¿Sobre qué estamos firmes? Sobre la roca eterna que es Jesús el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Firmeza. Firmes, estables, inconmovibles, inamovibles, inalterables. La segunda definición que el apóstol Pablo hace es constante. Del latín constans. ¿Lo dije bien? Constans. ¿Qué quiere decir mantenerse firme? Fíjese, mantenerse firme, que no cambia, ya sea en carácter, en actitud o en presencia. Que no tiene cambios. Que no es hoy estoy y mañana no estoy. Hoy voy, pero mañana no voy. Estoy en Cristo, pero, vio ese pero siempre está en el medio. Constantes. Firmeza, constancia. Y si a la luz del significado de cada una de estas actitudes, hablando de firmeza y de constancia, que el creyente debería tener en esta vida terrenal, estas dos palabras deberían estar conjugadas, entrelazadas, ligadas. Sin embargo, hermanos, la realidad nos muestra en casos en particular, y no digo en todos, pero gracias a Dios por esto, puede haber firmeza sin constancia o viceversa, haber constancia sin firmeza. Aunque estas palabras, por lo que el apóstol Pablo refiere, está hablando de algo que está entrelazado, que está juntado, que van de la mano. Amén.
¿Usted me está entendiendo? Dígame amén. No escuché. Amén. Ahora sí. Entonces, habla de firmeza, habla de constancia, y quiero hacer alguna salvedad con respecto a creciendo en la obra del Señor. Pero vamos al mismo juego, del griego pisis, que significa crecer, ir en aumento, madurar en la fe, aprender a vivir de forma agradable a Dios. Esta es la que más me gusta. De todas las definiciones, esta es la que más me gusta. Aprender a vivir de forma agradable a Dios. Y esto verdaderamente es un aprendizaje. Pero con respecto a esto del crecimiento de la obra del Señor, quiero hacer alguna referencia. Y quiero ser lo más claro posible. Si bien es cierto que el crecimiento físico normal de cada persona es en aumento paulatino, como algo natural que sucede por sí mismo. Yo lo veo en mi nietito. 10 meses, ya para 11. 11 meses, estoy mintiendo, 11 meses. Recuerdo cuando nació, bueno, yo soy muy grandote, ¿no? Pero era tan chiquito. Y fue creciendo. Y yo le decía a mi esposa en varias oportunidades, mirá cómo está creciendo. Aunque no comparto, ¿vio? Tantas cosas. Por ejemplo, el estar descalzos. ¿Vio? Los pediatras de ahora dicen, no, la criatura tiene que estar descalza. Andá a decirle a mi abuela. Andá a decirle a mi mamá. Ahora tienen que estar descalzos, ¿vio? Ahora mismo, ayer en la placita estaba con sus padres allí jugando. A las 7 de la tarde hacía frío ya. El tipo empata. Y le digo a mi hija, Rocío, papi, el pediatra sabe más que vos. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿O no? La hermana Mila dice, sí, que han cambiado. Y decía de crecimiento, ¿vio? Lo vi crecer. Primero lo llevábamos a UPA, al dormitorio, a la cocina. La sacábamos afuera del patio. A UPA. Ahora el tipo quiere estar en el piso, ¿vio? Y anda gateando por todos lados. Está creciendo. Está creciendo. Como algo natural de cualquier persona natural. Tampoco estoy de acuerdo con la manera de alimentarlos, ¿vio? Pará. Vamos, me voy un poquito del tema. A usted, la mayoría somos grandes aquí. ¿Qué le daban sus padres cuando usted... ¿No le daban papilla? ¿Qué era la papilla? La papa con la batatita, carne bien... ¡No, pecado! ¡No! El pediatra me dijo que no. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora comen verduritas y comen. Increíble. Antes me ponían verduras y ahora y la come. El muy sinvergüenza. Brócoli come, yo no puedo creerlo. No lo puedo creer. Brócoli, hermano. ¿A alguno le gustará? A mí? Sí, me gusta. Bueno, pero me fui del tema. Quise decir, uno ve cómo hay un crecimiento paulatino de una persona normal, porque es algo natural. Lo alimenta y la persona va creciendo. Pero no así. No es así en el campo espiritual. ¿Cómo, hermano? No es igual. No es igual. Porque para que nosotros podamos desarrollar el crecimiento espiritual en el servicio del Señor, ya no pasa por algo que es paulatino o natural, sino pasa por una elección.
por una decisión propia de crecer en la voluntad de Dios. Y es una decisión personal. No es algo natural que sale por sí solo. Es una elección la cual debo tomar y una decisión la cual debo tomar también. ¿Quiero crecer en el Señor? Es la pregunta. Hay algunas cosas que nos hacen crecer. Leer la palabra de Dios, orar, tener tiempo con el Señor, meditar, reflexionar en la palabra. Eso nos hace crecer. Pero es una voluntad, es algo que usted tiene que decidir hacerlo. No crece por sí solo. Entonces hay una diferencia entre el crecimiento natural y el crecimiento espiritual. La gran pregunta en este día podría ser, ¿quiero crecer espiritualmente? Porque tengo que decidir hacerlo. O tengo que decidirme a hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? No pasa por algo natural, sino por una elección, por algo que tengo que decidir. Aleluya. Y la elección que conlleva al creyente a tomar decisiones. Fíjese lo que dice Hebreos en el capítulo 5, versículos 11 al 14. ¿Está allí, Gastón, ya? Dice, acerca de esto, dice el apóstol Pablo, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Porque, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Todavía no maduró, todavía no creció. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto decimos amén? O sea, el apóstol está diciendo, les tengo que hablar como chicos, porque a pesar de que ya hace mucho tiempo que están, no han logrado crecer en la medida que debieran haberlo hecho. Resumiendo en simples palabras, a mí me ha dado esto a entender, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No les puedo dar alimento sólido porque no están preparados, no están listos, no han logrado madurar, no han logrado entender. Amén. Así como el cuerpo físico necesita el alimento para crecer sano, fuerte, con vigor, el espíritu también necesita los cuidados constantes. Leer la palabra de Dios, orar, tomar tiempo para hablar con Dios, estudiar y reflexionar en la palabra. Sin todo esto, difícilmente podamos crecer o tener un crecimiento paulatino en el Señor. Amén. Una de las grandes, y con esto quiero ya terminar, una de las grandes manifestaciones del crecimiento espiritual, ¿sabe qué es? El servicio a Dios. Cuando uno logró entender y madurar y creció en el conocimiento y en el Señor, imperiosamente tiene la necesidad de manifestar su servicio en cualquier área que uno pueda ser útil. En cualquiera. Necesidad. Yo me acuerdo cuando comencé el Señor, vio, allá me bauticé en el 91. Ay, hay cosas que me traen tantos recuerdos que no sé ni por dónde arrancar. Mire. Año 91 yo me bauticé. Y me sentaba en el banco, vio allá, vio, como está usted ahora, y como estoy muchas veces yo también. Y cómo me gustaba cuando hablaban del Señor. ¡Qué maravilla! Decía, cómo me gustaría poder hablar con esa sencillez, con esa claridad, tener conocimiento de la palabra de Dios.
para poder compartir de esa forma. Yo anhelaba esto. Y se dio, ¿vio? No sé si bien, no sé si mal, no sé si más o menos, pero se dio, aleluya. Y para eso tuve que frecuentar el famoso FLET. Roberto, el FLET era, ¿no? El que íbamos 128 allá. El FLET. ¡Qué antigüedad! Años luz. Después fue el IET, que lo instalamos aquí en la iglesia por algún tiempo. Yo quería aprender. Yo quería conocer. Yo quería saber. Yo quería crecer en el Señor. Yo quería hacer cosas para Dios. Y ese es el anhelo que cada hermano puede experimentar cuando entendió lo que es el crecimiento en la obra del Señor. Gracias a Dios, hermano, porque en este último tiempo, en el principio del año, ya me estoy excediendo en el tiempo, nos propusimos junto con el ministerio tener un tiempo de ayuno, de oración, los lunes en Villarroca, en el anexo Villarroca, los martes en el anexo Manantial y Vida. Siempre me equivoco y digo de vida. Y vida. Ah, de vida, bueno, al revés. ¿Vio que siempre me equivoco? ¿Vio? De vida. Y aquí los miércoles tener oración y ayuno. Gracias a Dios, hermano, porque ya hemos visto respuestas de parte de Dios. 3 aspectos habíamos estado tomando como lema: fortalecimiento de los anexos, incorporación de nuevos hermanos a la obra del Señor y trabajar todos. Recuerdo que puse todos con mayúscula, todos en armonía, esfuerzo y responsabilidad. Gracias a Dios porque se están sumando, hermanos. Y esta oración está teniendo efecto, y este ayuno está teniendo el efecto que justamente para el cual los hemos estado impulsando. Y gracias a Dios porque los hermanos que están siendo incorporados al servicio lo hacen con responsabilidad, lo hacen con esfuerzo y lo hacen realmente porque lo sienten en el corazón. Gracias a Dios por esto. Pero debiera toda la iglesia involucrarse. Ay, pastor, sería bueno, ¿no? Que todos los hermanos estén involucrados en la obra del Señor. Mire, si hay tantas cosas para hacer. Tantas cosas para hacer. Para concluir, hermanos, y volviendo al tema de referencia, que es el de estar firmes, el de estar constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Difícilmente, hermano, podamos lograr la vida eterna. Difícilmente podamos asirnos de la promesa de la esperanza si estos 3 aspectos no se cumplen en nuestra vida. El apóstol Pablo les recomienda, les digo, hermanos, amados, por esto estén firmes, por eso estén constantes y por eso estén creciendo en la obra del Señor siempre. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Nadie sabe el momento. Ni aun los ángeles del cielo saben el momento en que Jesús regresará. Pero sí acontecerá lo que habíamos estado leyendo. Para los que vivamos aún, seremos trasladados. Pero los muertos en Cristo también serán resucitados primero. Pero para asir esta esperanza, tenemos que tomar como parámetro la firmeza, la constancia y el crecimiento hasta que el Señor venga. No sé si vamos a partir de esta vida antes que Cristo venga. Pero creo que no tiene relevancia. Si esto va a acontecer ahora, dentro de una hora, de pasado mañana, dentro de un mes, el año que viene, no sé, no tiene relevancia. Lo que sí tiene relevancia es estar preparados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estar preparados. Ser sobrios y velad. Hay que tener constancia y firmeza.
para que cuando el momento oportuno el Señor venga a buscarnos y a buscar a su pueblo. ¿Sabe? Tenemos un enemigo en común. Si somos amigos de Dios, tenemos un enemigo en común. Usted sabe quién es nuestro enemigo, ¿no? ¿Sí? Ese que le dice, no vayas a la iglesia hoy, total, hace mucho frío. ¿Quién se va a dar cuenta que no vayas? No te prepares, no estudies, no leas, no ores. Es una pérdida de tiempo. El diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? A quién comerse. Y es el causante justamente de que no logremos estas tres actitudes de estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, en este día, para que podamos reflexionar con respecto a esto, que tenemos que tener firmeza, constancia y un crecimiento permanente en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al que vive, aleluya, al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, exaltamos tu eterno, tu poderoso nombre, aleluya. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo le voy a pedir algo más y no le voy a hablar más nada. Tome la mano del que está al lado suyo. Hay alguno que se puede acercar al lado mío, venir y hacer. Así no bajo. Tome la mano del que está al lado suyo. Y pida al Espíritu Santo para que el Señor le dé fuerzas a mi hermano, para que esté firme, para que esté constante y para que esté creciendo en la obra del Señor. No ore por usted mismo. Y su hermano va a orar por usted para que yo permanezca constante, firme y creciendo en la obra del Señor. ¿Se anima? No ore por usted, pida por su hermano. El Espíritu está aquí, aleluya. El Espíritu de Dios está aquí, lo hemos estado cantando. Pidamos al Señor la fortaleza de mi hermano para que con firmeza, con constancia y crecimiento Él siga el camino por el cual Dios le ha puesto, o en el cual le ha puesto. Amén. Padre bueno, una vez más venimos delante de tu trono de gracia, de misericordia y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, fortalezca a mi hermano para que con firmeza, con constancia y con un crecimiento paulatino, Señor, él pueda, Dios mío, desarrollar su vida espiritual conforme a tus propósitos para hacer tu voluntad. Señor, que el momento o el tiempo de prueba, de lucha, de escasez, de necesidad o tal vez de enfermedad no prevalezca, Señor, sobre estos tres conceptos. Señor, ayúdale, Padre, fortalécele, guíale, Señor, aleluya. Toma control de su vida, de su corazón, de todo su ser, Padre, para que estos conceptos de firmeza, de constancia y de crecimiento, Señor, sean arraigados en su vida, en su corazón. Que Él pueda servirte con una actitud, Dios mío, de agradecimiento, no esperando nada a cambio. Pero tú, que eres un Dios que no eres deudor de nadie, seguramente le traerás recompensa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano. Declaro tu bendición sobre su vida. Esa bendición que enriquece y que no añade tristeza sobre ella, sea sobre su vida en esta hora. Señor, toca su corazón, su mente, Padre, para que Él pueda ser transformado, para que Él pueda, Dios mío, cada día servirte con más eficacia. Aleluya, sabiendo que no hacemos obra para hombre alguno, sino que todo es para tu gloria, todo es para tu honra y todo es para tu alabanza. Padre, bendice a mi hermano.
Bendice a mi hermana, bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, que juntos podamos entender que solamente con firmeza, que solamente con constancia, que solamente con un crecimiento en el Señor podemos heredar la vida eterna. Padre, Dios mío, que estas palabras no caigan en sacos rotos. Si esta palabra pueda introducirse en lo más profundo de nuestros corazones y allí, Señor, tú la hagas germinar, tú la hagas florecer y que demos frutos que glorifiquen y honren tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y a su gloria.